Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Con ustedes, su amigo, su hermano Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Vamos, hermanos, a mirar esta conferencia y vamos a escucharla, por favor. Le pido a usted que me acompañe y que la escuche hasta el final. A ustedes, mis hermanos del nombre, a ustedes, de nosotros, la iglesia del nombre, alrededor del mundo. Mire, en días pasados me escribe un hermano y me dice, como manera de reclamo, que entonces, si él ya fue bautizado en el nombre de Jesús y vive en santidad, entonces, ¿cómo es posible que él no sea salvo? Algo así. ¿Cómo es posible que él no sea salvo? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, que hay que vivir en santidad. Y el que crea y fuere bautizado será salvo. Y entonces me decía él esas palabras. ¿A qué viene todo esto? Porque anteriormente hice un video hablando de que era necesario recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas para ser salvo. Pero él me decía, la Biblia dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. Y que él vivía en santidad, entonces ya era salvo. Mire, hay un problema, es un peligro creer de esta manera. Escúcheme bien, un peligro creer de esta manera. Peligro total, un peligro total. ¿Y por qué es un peligro? Porque cree la gente que vivir en santidad es dejar de tomar, dejar de fornicar, dejar de mentir, dejar de robar, etcétera, etcétera. Eso es vivir en santidad para la gente, para la mayoría de cristianos. No, es que yo vivo en santidad, pero esa no es la santidad del Señor. Esa no es la santidad del Señor. No, 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 no. Mire, santidad significa, o santo significa apartado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que si yo vivo en santidad, pues no es que hermano, es que ya dejé de tomar, ya no digo malas palabras, ya no miento, ya no robo, ya no fornico, ya no adultero, etcétera, etcétera, ya no me embriago, etcétera. Entonces yo soy un santo. Ojo, para usted ser santo tiene que cumplir estas condiciones. Ojo, se lo voy a demostrar literalmente. Y va a mirar por qué es un peligro creer de la manera que usted está creyendo. Mire, primeramente, la Biblia nos dice en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor debe venir a habitar en nosotros para hacer nosotros santos. Escúcheme bien, debe venir y habitar en nosotros para nosotros ser santos. Debe venir Él. La Biblia nos dice por acá en el libro de Corintios, vamos a leerlo, y también en la carta a los Romanos, habla de esta parte. Dice, entre los cuales, Romanos capítulo 1, verso 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vale, pero ¿cómo es esta santificación? ¿Cómo es que Dios nos santifica? Vamos a leerlo aquí en la primera carta a los Corintios, habla de los santificados. Miremos lo que dice aquí. Capítulo 1, verso 2 dice, a la iglesia de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados como en Cristo Jesús. Es decir, no es en su voluntad, no es como usted piensa ser santificado, sino como mandó el Señor, el cual es el único Dios. ¿Mm? Como mandó el Señor, la santidad verdadera. Sí, yo puedo haberme apartado del mundo, vale, pero es que eso no es ser santo delante de Dios. Tiene que ser santificado, es lo que dice la Escritura, en Cristo.
¿Mm? En Cristo. ¿Cómo soy santificado en Cristo? Se lo voy a demostrar aquí, con Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Mire, capítulo 6, verso 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted ya dejó de hacer esto, ¿ya es santo? No. Mire lo que dice Pablo aquí. Y estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Ya habéis sido qué? Justificados. ¿De qué forma? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues sí, somos llamados a ser santos en Cristo. Es de la manera que Cristo nos dejó ser santos. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Ya habéis sido lavados, justificados, santificados. En el nombre del Señor Jesús. El perdón de los pecados en su nombre. Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiere usted ser santo? Pues bautícese en el nombre de Jesús y reciba el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Sabe por qué? Porque como lo leímos y volvamos a volverlo a leer, dice por acá Ezequiel, capítulo 36, verso 44, vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 36, verso 24 en adelante, dice: yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, agua, bautismo, bautismo en agua. Y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, nuevo nacimiento, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, ¿cómo es que somos santificados? ¿Cómo es que ha sido lavada nuestra inmundicia? Sí, en agua limpia. El bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Y el Señor pone dentro de nosotros su espíritu. Por eso Pablo dice: ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, es tan importante el Espíritu que la Biblia nos dice aquí, y para cumplir lo que dicen los profetas, esto dice en Hechos capítulo 15, y vamos a contextualizarlo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted, a pesar de haberse apartado del mundo, no ha sido santificado. Sí, sí vive una vida en santidad, sí, pero no ha sido santificado. Es decir, no ha sido declarado santo delante de Dios. Mira lo que dice aquí Hechos capítulo 15. Vamos a leer verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Mira lo que dice aquí: les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, subraye esto, purificando por la fe en nuestros corazones. Es por medio del Espíritu Santo que viene la purificación, la santificación. Agua y espíritu. Dice, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. ¿Cómo sabemos que los gentiles recibieron el Espíritu Santo? Hechos capítulo 10. Dice que mientras Pedro hablaba de estas cosas, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, magnificaban a Dios. Lo mismo sucedió en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Subráyeme esa palabra. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Subráyeme eso, por favor. Tremendo esto, ¿no? Eso tiene una amplia connotación bíblica. El Señor purifica por la fe en nuestros corazones dándonos el Espíritu, es decir, nos santifica por medio del Espíritu. Y resulta que dice la Escritura que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dice
que detrás de él venía un varón, el cual es más poderoso que él, el cual no era él digno de desatar la correa de sus zapatos. Dice, él, es decir, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque el fuego purifica, el fuego es el que santifica. Por eso dice que el Señor les dio el Espíritu Santo a nosotros los gentiles, purificando nuestros corazones. Porque es por el Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús que ahora somos santos para Dios. Hemos sido lavados, justificados y santificados. Y eso es lo que dice la profecía. Malaquías capítulo 3, para que lo leamos, por favor. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Viene el Señor. ¿Y quién es el Señor? Dice, mire, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sí, mira, Él es el fuego purificador. Él purifica nuestro ser por medio de su espíritu. Por lo tanto, por eso el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ah? Esto no es un invento, esto es real. Tienes que recibir el Espíritu Santo. No se vale vivir una vida supuestamente en santidad, así apartado del mundo, pero tienes que ser santificado por el Espíritu. Tienes que ser lavado. El Señor es fuego purificador. Por eso dice que no hemos sido purificados por el Espíritu. El Señor nos dio el del Espíritu a los gentiles, lo mismo que a los judíos, allá en Hechos 2, purificando nuestros corazones con el Espíritu, porque Él es fuego purificador. Pues si no has recibido el Espíritu Santo, mi hermano, con esta evidencia de hablar en lenguas, porque Pedro está diciendo, les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros, purificando por la fe sus corazones. ¿Y cómo recibieron el Espíritu Santo los gentiles? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¡Aleluya! ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo los judíos en el aposento alto? Con la evidencia hablando en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase, y eran lenguas como de fuego, es decir, cumpliendo la profecía. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La Biblia me dice en 1 Corintios 13:12. Vamos a leerlo, por favor. 1 Corintios. Si no estoy mal, vamos a leerlo para estar seguro el texto literal. 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Él los bautizará. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Él los bautizará. ¿Sí, mira? Hay que ser bautizados por el Espíritu. Hay que ser bautizados. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay que ser bautizados en el Espíritu. Bautismo en agua, importante. El que cree y fuere bautizado, importante. Pero ahí no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo. Agua y Espíritu. Ese es el bautismo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Y cuál es ese Espíritu? Jesucristo es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Hay que tener el Espíritu de Cristo para ser de Él. Porque si Cristo está en vosotros, dice Pablo, hay que ser santificados y no apagar el Espíritu. No apagar el Espíritu. Pero hermanos, mire, no es que yo quiera alarmarlos, pero es que el concepto que muchos hermanos me dan es que yo vivo en santidad. Vale, qué bien, pero es un peligro. Porque la santidad que tú vives no es la santificación que da el Espíritu. Tienes que ser santificado por el Espíritu, por el fuego del Espíritu. Tienes que ser santificado. Porque el Señor es fuego purificador y Él purificó nuestros corazones dándonos de su Espíritu. Cristo, aleluya, alabanzas. Cristo tiene que habitar en ti. Tienes que sentir los ríos de agua viva, tienes que sentirlos. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Tienes que sentir el río de agua viva dentro de tu ser, que santifique tu ser,
porque ya hemos sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu. Mi hermanos, hay un peligro de creer que yo vivir una vida, ojo, no estoy diciendo que debo vivir como un gentil, no. No, ¿sí? El Señor me aparta para Él, porque Él es el Espíritu, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados. Bautismo en agua, aleluya, aleluya, y en su Espíritu. No apaguen el Espíritu, no lo apaguen. No apaguen el Espíritu. Oh, permitan que el Espíritu se mueva en sus corazones. Permítalo, por favor. Oh, Santo, aleluya. Déjate que el Espíritu entre en ti. Y ahora sí vive en santidad. A los santificados en Cristo. No los santificados en ellos mismos, no, en Cristo. Porque si Cristo está en vosotros, es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Tienes que tener el Espíritu porque Cristo es el Espíritu. Tienes que ser santificado en Cristo. De resto, mi hermano, un peligro creer de esa manera, que yo tengo que santificarme viviendo, sí, que bien, lo felicito. Pero hermano, tienes que vivir en el Espíritu. ¿Y cómo se vive en el Espíritu? Cuando recibes el Espíritu, así vives en el Espíritu. De resto, qué peligro. Te lo digo sinceramente, qué peligro creer de esa manera como están creyendo muchos en la iglesia. Que como ya me bauticé, ya no tengo necesidad porque como Cristo es el Espíritu, entonces ya recibí el Espíritu. Falso. Tienes que ser santificado en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, ser purificado en el Espíritu, como dice la Escritura. Pedro lo dice. Les dio el Espíritu Santo también como a nosotros, purificando por la fe sus corazones. Entonces, por favor, llénate del Espíritu. Aleluya, alabanzas. Llénate del Espíritu. Qué peligro creer de esa manera. Mis hermanos, no se olviden, denle me gusta a la conferencia y compártanla, por favor. Dale un gran me gusta y compártala. Mi hermano, no coma más cuento. Créale al Señor Jesús y a su palabra. Yo de los libros La Unicidad, la única verdad, Dios tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir sus libros. Más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Y recuerden, tenemos nuestro último libro también llamado Tratados de Unicidad. Llame y pida sus libros. Listo, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.